Universidad de Matehuala. 20 años, educando para la libertad. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco enormemente la anfitrionía de don Alfonso Nava, rector de esta universidad. Y como él lo señaló, el motivo de nuestra presencia este día es para suscribir un gran acuerdo de colaboración. Uno de ellos tiene que ver con el inicio, con la apertura de una especialidad en derechos humanos de gran importancia para el Estado, sobre todo quienes abrazan la carrera del derecho, pero no es de manera exclusiva. En realidad es para quienes tienen toda la carrera universitaria y tendrá un enfoque práctico. Esta especialidad, este estudio de posgrado que vamos a ofrecer, nuevamente auspiciado desde luego con la Universidad de Matehuala. De hecho, a nombre de la comisión, señor rector, estamos muy agradecidos con usted por darnos esta apertura. Déjenme decirles que es primera en la región. Sí hay una maestría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero esta especialidad tiene un enfoque práctico, un enfoque dirigido a aquellos que sean los primeros respondientes de la autoridad, aquellos que están trabajando en el nuevo sistema de justicia penal, a los que están en las coordinaciones municipales de derechos humanos y sobre todo con motivo de esta reforma constitucional que va a ser de gran ayuda y de gran importancia. Desde luego con un gran valor curricular, auspiciada, como les dije, por la Universidad de Matehuala. Saludo con mucho gusto a los servidores públicos de la Policía Federal que nos acompañan esta tarde, del municipio de Guadalcázar, del Ayuntamiento de Matehuala. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, jóvenes. Antes de pasar a la suscripción de este convenio y que se dé a conocer la currícula que integrará, yo quiero dialogar con ustedes sobre los retos que tenemos enfrente en materia de derechos humanos. Y yo creo que uno de los más importantes es, y ya no tan solo para una institución de derechos humanos, sino para todos los servidores públicos y desde luego también para las universidades, para la formación de nuevos profesionales en todas las carreras. Yo creo que ahora este es yo les puedo decir que es un nuevo contrato que estamos suscribiendo después de este contrato social de Rousseau. Ahora estamos haciendo un nuevo convenio sobre la base de los derechos humanos y que ya nos está llegando, nos está abrazando, está aquí y ya no podemos darle vuelta de hoja. Hace 26 años nació como una institución la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y después las réplicas en cada una de las entidades, y desde luego desde la óptica del servicio público se señalaba que las comisiones de derechos humanos habían crecido para hacer una defensa de las personas que enfrentaban un proceso penal, y no era así. Era una nueva forma de convivencia. En realidad, yo les quiero decir y les comparto, nosotros en promedio recibimos 10,000 denuncias sobre posibles violaciones a derechos humanos. Desde luego no todas lo son, pero también en promedio estamos emitiendo 35 recomendaciones. La nacional recibe más de 30,000 y emite menos de 100 recomendaciones al año. Es decir, yo creo que el gran punto no está en el punto de las recomendaciones, sino en el sentir de para qué sirven, para qué funcionan. Y les voy a decir, esta institución trata, o más bien tiene el objetivo, uno de los objetivos principales es lograr la convivencia social armónica.
Luchar también para que las instituciones puedan recuperar la confianza que hay en la sociedad. Yo les puedo decir que mi formación profesional, yo comencé como agente del Ministerio Público del Foro Común y después Ministerio Público de la Federación, y casi en los primeros años nacientes de las comisiones de derechos humanos, y estar ahora primero en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahora al frente de la institución estatal, ha sido un gran reto. Y sobre todo el reto es vencer precisamente ese estigma. Ese estigma que se tiene de que nosotros estamos apoyando a las personas que enfrentan un proceso penal. Y les repito, no es así. En realidad lo que nosotros estamos ponderando es que aun cuando las personas que enfrenten un proceso penal se les tenga en cuenta como personas, porque aun cuando reciban una sentencia no van a perder ni su calidad de persona, ni van a recibir un menoscabo en su dignidad. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una base preponderante en la dignidad de las personas, y por eso estamos luchando por la dignidad y que nos veamos realmente como personas. Y yo les digo que en este transitar, y que ahora con el nuevo sistema de justicia penal, para nosotros ha sido un gran alivio en el tema de las quejas por un lado, pero por el otro siguen los mismos señalamientos, porque ahora las quejas que nosotros recibíamos como maltrato en la detención, como demora en la puesta a disposición, ahora lo ven los llamados jueces de control, y ellos son los que hacen el señalamiento de violaciones a derechos humanos, ya no la comisión, pero ya sobre la base de un procedimiento administrativo o del inicio de una carpeta de investigación, cuando antes nosotros hacíamos los señalamientos con el propósito de que se tratara la autoridad de recomponer la situación irregular en la que estaba incurriendo. Pero bien, yo les quiero decir, y quizá en términos generales podemos señalar que si la autoridad cumpliese de manera total con la legalidad y con las obligaciones que por ley se le señalan, no habría tanto la necesidad de tener todo un sistema de protección de derechos humanos a través de las comisiones o a través de las defensorías públicas protectoras de derechos humanos. Eso es lo que ahora mandata la Constitución, de que todas las autoridades asuman el papel y ese compromiso de promoción, de respeto y de garantía de los derechos humanos. Pero bien, entonces ustedes dirían, ¿cuáles son los retos en la materia? Desde luego, primero hay que señalarles que la Constitución, en los primeros 29 artículos nos señalan cuáles son los derechos fundamentales. Tenemos otros derechos sociales en el desarrollo y en otros artículos de la Constitución, pero principalmente los derechos fundamentales. Y uno de ellos, y yo creo, sin lugar a dudas, que es la seguridad pública. Nosotros estamos haciendo un diagnóstico en toda la entidad y uno de los primeros reclamos, muy por encima del empleo y en particular para los jóvenes, el tema principal es la seguridad pública. Y desde luego, el aterrizaje del nuevo sistema de justicia penal. Va a ser un andar lento, va a ser un andar difícil, sobre todo para los operadores del nuevo sistema y en particular para los primeros respondientes que nos hemos encontrado nosotros ya con unas primeras pruebas, con unos primeros fallos, errores que no deben ocurrir, pero bien, estamos naciendo, estamos creciendo, por eso lo señalamos desde la base de los derechos. En un principio, el acceso a la justicia y en el otro, la investigación efectiva por parte de quienes acuden a los tribunales. Señalo yo como uno de los principales retos, y qué bueno que esta universidad tiene dentro de su currícula una especialidad en juicios orales.
estamos hablando de la preparación de los nuevos profesionales para la aplicación del sistema y sobre todo para garantizar el derecho de acceso a la justicia y la aplicación de las sanciones a quienes irrumpen, a quienes transgreden las leyes que nos hemos dado como sociedad. Pero también, y yo creo que estas son cuestiones de gran debate, nos estamos encontrando con temas nuevos, como el derecho a ser localizado, y ustedes están viendo en la prensa de uno de los grandes pendientes que tiene el Estado, y hablo del Estado como la figura de autoridad, es la investigación efectiva y la localización de personas, aquellas personas que están en situación de desaparecidas o no localizadas. Desde luego, una persona bastaría para poner una alerta, para poner un foco de atención. Desde luego, San Luis Potosí no figura dentro de los estados que tienen esta gran problemática. Quizá si cerrásemos un número, estaríamos hablando de un centenar en los últimos 4 años. A diferencia de Coahuila, por ejemplo, que tiene un problema de personas en esa situación de 1,700, o el país en total, que suma en números que se ha señalado públicamente de cerca de 26,000 personas. Pero el gran reto es el derecho que tienen los familiares de las víctimas a que la autoridad como tal les dé una respuesta, porque nosotros nos hemos constituido como sociedad en un Estado. Y el Estado tiene que dar respuesta cuando acuden a la instancia gubernamental a buscar y localizar a sus familiares cuando así se lo solicita. Ese es uno de los grandes pendientes que tenemos como Estado mexicano, de dar esa respuesta. Creo que juntos debemos de trabajar, y las comisiones de derechos humanos nos sumamos a la ayuda para resolver esta gran problemática que tenemos pendiente. Llegamos al empleo de los jóvenes, a la falta de respuesta que tenemos, sobre todo cuando egresan de las universidades, y de toda esa planeación para el desarrollo. Otro de los grandes pendientes, y que estamos trabajando también en ello, es el embarazo adolescente. Y desde la perspectiva de derechos humanos, es que muchas mujeres ven truncado su proyecto de vida, y que tienen que sumarse a una gran responsabilidad y sobre todo a una fuerza de producción sin ni siquiera terminar su carrera. Y además, de acuerdo a los datos que tenemos de la Secretaría de Salud, enfrentan un gran problema de morbilidad y de mortalidad los embarazos juveniles, los embarazos adolescentes. Ese es otro de los grandes retos, sobre todo porque descansan los derechos que tienen las y los jóvenes de salir adelante con un proyecto de vida y el derecho al desarrollo. En esta dinámica también, y yo creo que otro de los temas que generan gran discusión y que también nosotros nos vemos envueltos, es el matrimonio igualitario. Y se ha debatido más aquí en México porque el tema principal es cuando involucramos la moralidad religiosa con la moral pública. Sin embargo, yo quiero señalarles que el Estado debe de dar una respuesta sobre la base de los derechos de la igualdad y no discriminación. Y tiene que dar una respuesta sobre derechos y deberes a toda la unión civil. Y no tiene que dar una salida diciendo que va a haber matrimonios de primera y matrimonios de segunda, sino que a través de la ley civil, y sobre todo tomando en consideración que esa unión es un contrato ante la sociedad, no tiene que dar ese distingo de decir a uno les llamamos matrimonio y a otros les llamamos unión de convivencia. El Estado tiene que dar una respuesta mucho más allá de
del gran debate que se ha generado. Y se ha generado a veces con distorsión. Y se los platico aquí porque aquí está el análisis, aquí está el estudio. Se ha dicho, por ejemplo, que una unión entre personas del mismo sexo es abrir una puerta a la adopción de personas y estamos construyendo una sociedad desorganizada. Y yo les diría, basta estudiar, basta analizar. En realidad, para adoptar no se necesita estar casado. Las leyes dicen que para adoptar cualquier persona puede hacerlo sin necesidad de tener un contrato matrimonial de por medio. Cualquier persona lo puede hacer. Y ahora, para adoptar, no se fijan los derechos de las personas adultas, se fija en el derecho que tienen niñas y niños, al interés superior de niñas y niños, a su derecho a un desarrollo sano, educación, salud y alimentación. El Estado debe de buscar cómo proteger esos derechos, sea cual fuere la persona que lo va a adoptar, y no necesariamente porque sea a través de la unión civil. Nosotros lo estamos planteando, y es que es un debate que se está dando en toda la entidad. Nosotros lo estamos planteando sobre la base del derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Y no precisamente como lo han señalado, de que la finalidad del matrimonio tiene una finalidad de procreación. Para la ley no. Para la ley solamente es una unión donde se van a fijar derechos y deberes. Las personas que se contratan bajo ese régimen y la relación que pudieran tener con los bienes y los familiares en un determinado momento. Pero sí es de un gran debate, y de hecho la universidad pública es donde se generan mucho mejor este tipo de debates, lejos de todo prejuicio. Yo creo que eso es muy importante, y por eso también debe escucharse la voz de las y de los universitarios en este tema, y que desde luego que generan una gran discusión. Y está el tema en el Congreso del Estado, y desde luego que muchas de las ocasiones no quieren someterlo a votación porque también hay un interés electoral de por medio, y piensan que si votan en determinado sentido la sociedad les va a negar el voto en la siguiente elección. Pero es otro de los temas pendientes. Otro tema de los retos que también tiene que ver con el tema de derechos humanos es la interrupción del embarazo. Y es que para la ley, y el gran debate es que dicen, vamos a despenalizarlo. Y nosotros decimos, ¿por qué criminalizarlo? Al final de cuentas hay que darle un nuevo enfoque, y el enfoque tiene que ser a la luz de la salud pública, visto como un problema de salud pública, porque no por el hecho de que lo contemple la ley o porque se penalice, van a existir o no van a existir por decreto. Eso no es cierto. Al final de cuentas hay un problema de salud hacia las mujeres, y no solamente física, hay un impacto emocional de por medio, y el Estado tiene que dar un tipo de respuesta. Lo importante es que se genere el debate, que no sea un tema tabú como para no discutirse, y sí señalar en qué casos pudiera darse la interrupción del embarazo. Yo sé que es un tema de debate, yo sé que es un tema de gran discusión, y quizá aquí no nos pudiésemos poner de acuerdo, pero es un tema que nosotros pusimos en la mesa para el diagnóstico, y aquí estuvimos hace un mes aproximadamente recogiendo todas sus impresiones en ese sentido, y lo vamos a subir como uno de los grandes pendientes para el diseño, de políticas públicas de gobierno, pero desde una perspectiva de salud. Pero también que se regule y que se señale en qué casos, porque es un reclamo de la sociedad en ese sentido. Yo considero que
en términos generales, estos son de los grandes retos que ahora tenemos. Sí tiene que ver con una situación, con una gran incidencia en el tema de los derechos humanos, y como ustedes se darán cuenta, no tiene nada que ver con una cuestión de recomendaciones. Más bien el tema es, miren, en el mundo se está señalando que las comisiones de derechos humanos generan una magistratura de opinión, y esto es sacar los temas a la luz pública para generar esa corriente de opinión y poder hacer el señalamiento correcto, sea al Congreso o al gobierno del Estado que ejecuta las políticas públicas, para efecto de que se modifiquen, se reorienten o surjan nuevas políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Yo creo que esa es la finalidad que al final de cuentas estamos generando nosotros, generar ese debate, esa discusión, y que los temas no sean tabú, sino que se discutan para lograr una solución, o cuando menos que se den soluciones a una problemática planteada, pero que toda la sociedad pueda participar. Nosotros estamos buscando porque el ejercicio de la función pública no esté alejada de la sociedad, que la sociedad pueda opinar y que también se tome en cuenta su opinión en todos los temas. Nosotros estamos planteando en este diagnóstico que se escuche a los universitarios, que verdaderamente en cada política, en cada obra que apliquen los gobiernos, se escuche la voz de la población y que ya no sean decisiones verticales. Yo les pongo un ejemplo, créanme que esto ha ido creciendo. Yo creo que a lo largo del desarrollo de una Comisión de Derechos Humanos, sí, en principio había muchas denuncias sobre el tema de seguridad y justicia, que nosotros señalaríamos que son los primeros derechos y englobados en el primer capítulo de derechos civiles y políticos, pero ahora estamos hablando de los nuevos derechos, que son los económicos, sociales, culturales y ambientales, los llamados DESCA. Es decir, ahora es salud, es educación, es trabajo y es medio ambiente. Nosotros recibimos más quejas, por ejemplo, en el servicio, en el acceso al agua potable, que ya es un derecho fundamental. No puede llegar la autoridad y decir no me pagaste y ahora la voy a cortar. No puede quitarlo, porque es un derecho y tiene que hacer todo un procedimiento. Es un derecho fundamental y tiene que hacer un procedimiento de cobro, y la ley protege si hay niños y si hay adultos mayores, y tiene que preguntar por qué está haciendo eso. Ya no es como antes. Hemos recibido quejas de obra pública, de que no les consultan. Por ejemplo, si ustedes están viviendo en una colonia y llega la autoridad y dice aquí voy a hacer un centro comercial, y la población le dice oye espérate, pues si nosotros te pagamos para una zona residencial y todo lo que vas a hacer en esta parte, tienen derecho a que se les informe, y sí tienen derecho a opinar, porque al final de cuentas el destino de los recursos públicos corresponde precisamente a la aportación que nosotros hacemos a lo que llamamos Estado. Y precisamente por eso estamos haciendo este diagnóstico, que aquí, si nos permite el señor rector, daremos a conocer el resultado para hacer las modificaciones, y si es que recogimos la inquietud de la sociedad del altiplano, en aras de reorientar las políticas públicas y en aras de ejercer del ejercicio del derecho a la participación de la sociedad en el quehacer público. Esa es la importancia ahora de generar un gobierno con una perspectiva de derechos humanos, que se le tome en cuenta a la gente. Y es algo así como dicen, mandar obedeciendo, ¿no? Pero esa es la mejor manera de que la sociedad pueda participar en la función pública, en todas las materias. Ese es uno de los mejores elementos en que la sociedad puede aplaudir o puede participar en el quehacer que le corresponde, porque aquí vivimos y aquí nosotros tenemos una opinión, y esa opinión puede ser crítica, pero sí va encaminada en el ánimo de construir, y eso es lo que estamos haciendo.
Y eso es lo que nosotros vamos a plantear y a proponer para que se haga un programa estatal de derechos humanos. Tenemos el compromiso del gobierno estatal, de hecho, en el Plan Estatal de Desarrollo generó las grandes políticas para tomar en cuenta la participación de la sociedad con esa perspectiva de derechos humanos. Y nosotros, antes de llegar a un programa estatal de derechos humanos, que podemos decir, bueno, ya conozco este derecho a la salud y hay que proponer esto, no. Estamos haciendo un ejercicio de participación ciudadana y también un ejercicio de justicia cotidiana. ¿Qué es lo que más requiere la gente en esos momentos? ¿O qué es lo que está percibiendo y sintiendo para poderlo plasmar precisamente en una actividad programática gubernamental? Y esa es la participación que ahora estamos teniendo las instituciones de derechos humanos. Pero estamos generando esa participación en aras, al final de cuentas, de que la autoridad tome ese mando que le corresponde de acuerdo al artículo 1 constitucional, de que todas las autoridades son autoridades en derechos humanos, de que todas las autoridades tienen la obligación de proteger, de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Esa es la función principal que ahora nos ocupa, y yo creo que esto es lo que tenemos para el futuro. Y si queremos que participen los jóvenes, que participen las mujeres, que participen niñas y niños. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han participado en la consulta pública que está haciendo la Secretaría de Educación en el modelo educativo? Sean sinceros o sean sinceras. ¿Y saben por qué les pregunto? Porque uno de los temas es modificar la enseñanza en los primeros años y no a nivel universitario, el tema de derechos humanos. Y no es para que los maestros les enseñen de memoria los artículos de la Constitución, no. Si van a enseñar desde un principio son todos los valores ciudadanos, todos los valores cívicos. Si van a enseñar el respeto, que aprendan a respetarse a sí mismos, a respetar a sus compañeros, que aprendan a no discriminar. Eso es lo que se va a enseñar ahora, educación y derechos humanos. Pero hay que participar, hay que atender esos llamados. De hecho, y les comento, nosotros vamos a hacer otra consulta. Uno de los planteamientos que nos exige Naciones Unidas, aparte de venir a los foros que estuvimos haciendo para el diagnóstico, es también hacer una consulta, y que la vamos a hacer electrónica y que se la vamos a hacer a través de la universidad. Es qué opinan ustedes en el segmento que deseen participar de los derechos y qué es lo que realmente quisieran en la aportación de su gobierno, porque al final de cuentas, el día de mañana, ustedes van a ser la autoridad. Ustedes van a dirigir los mandos de una sociedad organizada, sea como sea, porque es la única manera de que podemos convivir en la manera social, de que nos podemos organizar, y de alguna manera ustedes tienen que incidir en el entorno social, en el entorno de su comunidad, hasta sea como profesionistas, y tienen mucho que aportar. Por eso, y perdón por la propaganda, pero les vamos a hacer una consulta también sobre el tema de derechos para incorporarlos en forma de vida en su momento al Programa Estatal de Derechos Humanos, que es la parte que me corresponde. Yo les agradezco que hayan tenido la disposición para esta plática, que en términos generales quise hacer el planteamiento de cuáles eran los grandes retos y que ustedes van a de alguna manera participar, a contribuir, porque es una problemática que se vive en su entorno. Entiendo que una de estas problemáticas tiene que ver con los derechos de la juventud, tiene que ver con los derechos de las mujeres, tiene que ver con su derecho al desarrollo y al empleo, a la participación y a su participación para el día de mañana ser gobierno. Por eso es que yo les planteo esto de la perspectiva que tenemos actualmente nosotros desde la óptica de los derechos humanos. Yo les agradezco nuevamente, agradezco mucho al señor rector que nos haya invitado, y quedo a su entera disposición por si hay alguna pregunta
Y si no la hay, qué bueno, porque luego me las hacen muy difíciles que ya no sé qué contestar. Pero no se crean, yo siempre les digo, miren, tengo derecho a permanecer callado, porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra. No se crean, pero muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Disculpe, en cuestión a lo que al principio dijo sobre los derechos humanos, en cuestión de justicia penal, mi pregunta es nomás, desde un punto particular, es el por qué se le están leyendo más derechos cuando, por ejemplo, se comete un delito. Me refiero a que a los cuerpos, ya sea fuerzas federales, cuerpos castrenses, corporaciones policíacas, porque se les está como minorizando ciertos derechos, si al fin y al cabo también son seres humanos. Usted lo comentaba, dice, si una persona comete un delito y cumplirá su sentencia, lo tenemos que ver como ser humano, pero desde mi punto particular es como si a una persona se le aumentaran los derechos y a este tipo de cuerpos que son los que nos protegen, son los que nos cuidan, porque de cierta manera se están minorizando. Bien, miren, lo que sucede es que esto va a cambiar. El nuevo sistema llama a un cambio. El nuevo sistema llama a que los cuerpos de policía sean más científicos en la investigación. Ahora habla de un nuevo procesamiento de las pruebas para la persona. No se habla de más derechos, más bien ahora se abre un nuevo capítulo para las víctimas y eso es más importante. Yo le puedo decir que en materia penal ahora cambió para nosotros. El 70% de las quejas que recibimos son de las víctimas del delito. De hecho, yo creo que uno de los primeros casos que se pierde en el nuevo sistema de justicia penal es en Río Verde, donde sueltan a una persona que estaba probada que había cometido el delito, pero la policía se metió a una casa diferente por el arma, la tomó. ¿Y eso qué ocurre? Bueno, pues se convirtió en una prueba ilícita. Pareciera que tenemos un nuevo sistema, mismos operadores y viejas prácticas. Debe de cambiar. Vamos, sí merece la condena de la sociedad, pero nosotros estamos construyendo una sociedad civilizada. Nosotros podemos tener un mismo comportamiento criminal porque somos seres humanos. Podemos agredir, pero no es la sociedad a la que nosotros aspiramos, porque al final de cuentas, dentro de esta misma sociedad, pueden ganar los que tengan la mayor fuerza. Lo que sí tenemos que construir es, y juntos, yo digo que no es un problema de todos, juntos, porque no es un problema ni de nosotros, porque yo les dije también, antes nosotros le decíamos, oigan, esto está mal, compónganlo, y ahora no, ahora se lo dicen los jueces, esto está mal, lo hiciste mal, voy a poner en libertad a la persona que procesaste mal. Y se genera impunidad, aún a sabiendas que esa persona fue, pero debemos de entender que eso está mal. Debemos de cambiar a que los primeros respondientes de la autoridad no son los verdugos que la sociedad eligió para que hicieran justicia de primera mano. No tienen ni la horca, ni el cuchillo, ni el hacha de antaño. Es un primer engranaje de un elemento que nosotros le llamamos justicia, y que para esto nos hemos dado tribunales y hasta tenemos una Suprema Corte que puede llegar. Sí pedimos la condena y repudiamos todos los actos criminales y los más graves. Y por eso le decimos a la policía que sea más profesional, que sea más científica. Nosotros creemos y consideramos que si son más profesionales, por ejemplo en el Estado, y lo hemos señalado, está pendiente de crear un instituto de criminalística total, con gente joven, con sangre nueva, que use las nuevas tecnologías para poder imputarle a una persona. Yo siempre les pongo un ejemplo, les digo, si yo llevo un caso criminal a una persona, yo le puedo decir al juez, señor juez, aquí le presento el siguiente caso, esta persona falleció por una
por un proyectil de arma de fuego. Aquí está el dictamen de la autopsia. Aquí está un dictamen de balística que dice el calibre del arma. Aquí está un arma, aquí está un dictamen que dice que este proyectil salió de esta arma. Y también de que este proyectil lesionó a la otra persona. Pero también en el arma hay una huella digital. Y esa huella digital corresponde a esta persona. Y yo la estoy acusando de homicidio. No hay testigos, no declaró, no está golpeado. ¿Qué dice el juez? Tiene prueba científica. Lo que necesitamos ahora es hacer uso de las tecnologías, generar y construir un gran cuerpo, un instituto de criminalística. Sí, ahora ya no hay peritos terceros en discordia. Ahora el juez se convierte solamente en un impartidor. Hay un equilibrio entre los derechos de la víctima. Se creó la figura del asesor jurídico para la víctima, coadyuvante del Ministerio Público, para que lo hiciera. Se crean nuevas herramientas. Yo lo que sí le señalé es que va a ser un comienzo tambaleante. Sí es un sistema que está sustentado en derechos, pero estamos aspirando a una sociedad de esa naturaleza. Y no estamos aspirando a un policía que haga justicia como si fuese un verdugo. Estamos construyendo un nuevo policía, pero además un policía que lo conozca la sociedad y que lo conozcamos, que es un buen policía y que es un buen elemento y que es un buen elemento con buenas técnicas de investigación y de investigación científica. Es lo que vamos a construir. Va a tardar. Nosotros creemos que entre 5 y 7 años puede tardar este sistema, pero vienen ustedes, viene una nueva generación para aplicar este nuevo sistema. Son nuevos, tiene que cambiar esto y ustedes pueden ver todos los errores que los adultos estuvimos cometiendo. Por eso apostamos hacia ustedes, por eso estamos llegando hacia ustedes y todas esas inquietudes sí las estamos llenando nosotros y sí las estamos recogiendo para plasmarlas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que la sociedad está pensando? ¿No? Y sobre todo hay que evitar aquellos casos, porque un policía puede llegar y ya le sabe. Dice, si yo altero la escena del crimen, no pueden acusar a la persona que yo creo que sea responsable. Hay que evitar esas cuestiones dolosas también, ¿no? O ya sé que yo agarrando el arma no lo culpan y yo puedo sobornar a la persona, mira, ya toqué el arma, ya no pasa nada, ya no hay huellas tuyas, ¿no? Hay que construir también unos nuevos policías para no generar impunidad. Gracias. En el estado de San Luis Potosí, he detectado, me llegó ayer una nota que decía que desde ahorita ya en el 8 de octubre han desaparecido muchas mujeres y hay una contabilidad de que son 46 mujeres. El fin de semana Cecilia, tenemos así sucesivamente. Hoy en la mañana decía el secretario de gobierno de la capital que nosotras como mujeres no tenemos que resguardar temprano en nuestra casa, que cuidamos de nuestra forma de vestir y con el simple hecho de ser mujeres no tenemos nada, así que la protección de como persona se nos garantiza una seguridad. Yo hasta parece que en el estado de San Luis Potosí ser mujeres es un delito porque nos están desapareciendo, nos están secuestrando, nos están matando, privando de la vida. Derechos humanos no persigue de oficio ese tipo de delitos, son muy fuertes. El gobierno no reconoce, hay feminicidios, no los acepta. Tal es el motivo de que se ha creado una alerta ciudadana, porque el gobierno no acepta que es una alerta roja que tenemos que emprender en todo el estado. En Matehuala hemos tenido feminicidios que no están siendo tipificados como feminicidios, no están siendo juzgados como feminicidios, cuando sí lo son. Entonces, yo sí desconozco cuál es ¿qué procede? ¿Qué derechos humanos qué hace? ¿Cómo interviene en esas desapariciones, en esas privaciones de la vida, en esos feminicidios? Son cosas graves. Yo tengo hijas y la verdad me da miedo que salgan ya en la noche. O sea, son 46 incendios. ¿Qué va a pasar con nosotras, con sus esposas, con sus hijas, con nosotras como mujeres, como madres? ¿Qué va a pasar acá? ¿Por qué el gobierno no reconoce? Y ustedes como representantes de derechos humanos, sáquenme la duda. ¿Qué ofrecen ustedes para nosotras las mujeres? Para sentirnos seguras.
con el temor. Aparentemente es algo que a lo mejor muchos se ríen o minimizan. Es grave, la situación es grave en esta. Sí, yo les decía que uno de las primeras inquietudes que estamos recogiendo, no tan solo del altiplano, de todo el estado, porque hemos recorrido todo el estado, y el tema que más les preocupa es la seguridad. Y ahora estamos viviendo este tema. ¿Qué hace la comisión? Bueno, la comisión no investiga los delitos, sino que la postura de nosotros, al final de cuentas, déjenme decirles que las comisiones nacen como parte de la sociedad organizada, pero desde el aporte institucional, es decir, los organismos de la sociedad civil impulsan la creación de una institución que proteja sus derechos. Déjeme decirle que nosotros hace cerca de un año hicimos un informe especial sobre el tema de feminicidios y pedimos la alerta de género para Matehuala. Sí la pedimos, y esa se la pedimos a la Secretaría de Gobernación, cuyo término se vence el día 22 de este mes. Y vamos a estar muy al pendiente. ¿Qué estamos haciendo ahora? De hecho, una de las peticiones que nosotros señalamos era crear una fiscalía especializada con gente profesional, sobre todo porque es más fácil para un ministerio público